Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Lo que me había dicho Lalo en su momento es que abriéramos la palabra para enseñar la palabra. Así que eso vamos a hacer, pero la temática que yo les quiero proponer es tan especial, tan singular, que en el medio de nuestra conversación, porque yo no conozco a todos los que están en este Zoom, se van a encontrar con un mensaje muy directo al corazón, porque vamos a hablar muchísimo de Jesucristo en este rato, y si bien el objetivo es tomar un pasaje y leerlo en profundidad, también en función de eso van a encontrar en el medio pequeños mensajes al corazón de alguien que no conozca a Jesucristo como su Salvador. Así que será una charla distendida, como de amigos. Para mí la iglesia Rawson es una iglesia de amigos, y lo saben. Así que me voy a sentir en confianza de hablar en este sentido, como amigos, y pidiéndole a alguien que aproveche la oportunidad para darse cuenta realmente de quién es Jesucristo. En esta noche vamos a hablar de preciosas perlas en un pasaje inolvidable. Preciosas perlas en un pasaje inolvidable. Los pasajes inolvidables, para aquellos que frecuentamos la Biblia, son pasajes que nos quedan instalados en la vida de alguna manera, de alguna forma, de alguna razón, por algún motivo especial, importante, a los cuales recurrimos, a los cuales vamos, a los cuales queremos entrar y salir cada vez que los necesitamos. Quizás si alguien nunca vio a este pasaje como un pasaje inolvidable, empiece a verlo a partir de este Zoom. ¿Qué son las perlas preciosas? Las perlas preciosas son detalles que están metidos dentro de este pasaje y que al observarlos hablan muy claramente a nuestro corazón. Yo les quiero invitar ahí en sus casas, donde están, y sin distraerse, a leer un pasaje inolvidable de la Biblia que está en Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 20. Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 20, acompáñenme en la lectura. Dice así la Biblia, está hablando de Jesucristo y dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quisiéramos que este pasaje empiece a transformarse en inolvidable, si acaso no lo es todavía. Perlas preciosas. Las perlas preciosas pueden ser de dos maneras. Las perlas preciosas pueden ser de algún modo preciosas de manera conceptual, es decir, tomamos un pasaje y tomando ese pasaje lo tornamos de alguna manera para con nosotros absolutamente referencial, pero en cuanto a idea, o tomamos literalmente algo y lo transformamos para nosotros a partir de una palabra. Las perlas conceptuales tienen que ver con los pensamientos. Las perlas literales, que son otras de las cuales vamos a hablar, son aquellas que tienen que ver con una palabra literal, desde la que arranco, desde el momento, desde ahí. Perlas conceptuales. Este pasaje, en primer lugar, ¿saben qué nos dice? Nos dice en quién hemos creído. Si ustedes le prestan atención, cuando el pasaje arranca, empieza a hablar del ser divino Jesucristo.
Si le prestan atención, cuando el pasaje continúa, empieza a hablar del ser creador, Jesucristo. Y termina hablando del ser que hizo algo importante y trascendente, Jesucristo. Trata de que nosotros pensemos, como dice el Salmo en el capítulo 18, versículo 2, los que hemos creído, para nosotros, es la roca inconmovible, es la fortaleza, es el escudo, es aquel por el cual podemos vivir todos los días. Esta perla preciosa conceptual nos dice, mirando a Jesucristo, que en primer lugar es el Dios invisible, su divinidad perfecta. En segundo lugar, es el creador de todas las cosas. Dice, todas las cosas en él subsisten. Todo lo que está hecho ha sido por él hecho. Si él no estuviera, esas cosas no se habrían hecho. ¿Por qué? Porque es el Dios creador perfecto. Pero por último, este pasaje también nos habla y nos enseña de su obra perfecta. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, termina diciendo, y al mismo tiempo de haber hecho esa paz mediante la sangre de su cruz, siendo la cabeza de la iglesia. Nos pasea por Jesucristo en su totalidad. Va más allá que hablar de Jesús. Habla de Jesucristo, aquel que hizo la obra entera para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede pensar cuando lee esta perla preciosa, ¿en quién ha creído? Hay un viejo himno que cantan normalmente las iglesias bautistas muy seguido y que dice respecto a este Jesucristo, yo confío en este Cristo y yo no me avergüenzo de este Cristo. Este Cristo es aquel en el que yo confío, dice este himno. Este Cristo es aquel en el que yo confío. Y no me avergüenzo, porque Él es poderoso para guardarme, dice este himno, haciendo clara referencia a 2 Timoteo 1:12, en donde Pablo le enseña a Timoteo, no te avergüences, porque Él es poderoso para guardarte. Dice Pablo, no me avergüenzo porque Él es poderoso para guardarme hasta aquel día en su gloria. Y le dice a Timoteo, vas a tener que asumir muchas responsabilidades, pero sabé claramente una cosa y guardártela, Él es poderoso para guardarte. Este es el poderoso Jesucristo en el que hemos creído. Y esta perlita preciosa de Colosenses 1 nos pone de cara a los que hemos creído en pensar una vez más quién es este en el que hemos depositado nuestra fe. Pero en segundo lugar, otra perlita preciosa conceptual. No solo en quién hemos creído, sino en función de en quién hemos creído, a quién transmitimos. Y acá hay algo lindo que le podemos contar a algún amigo en medio nuestro hoy. La calidad de la transmisión de la iglesia es tan grande como que Jesucristo es la calidad absoluta. Desde hace muchos años me toca trabajar con un equipo de técnicos especialistas en calidad y también con otro grupo especialista en comercialización y venta de productos. Y yo estoy medianamente en el medio de los unos y de los otros. Y aprendo de estos que hacen calidad y aprendo de estos que venden de algún modo y capturo cosas que vienen de unos y otros. Para que un cliente quede totalmente satisfecho es imprescindible que la calidad de un producto sea máxima. A veces sí, a veces no, porque entra otra cosa en juego y es el precio. El costo y el precio son trascendentes. Uno puede tener el producto más extraordinario, pero si el precio es elevado y el cliente no lo compra, pues bien, entonces capaz que hasta no convendría promocionarlo así. ¿Qué ocurre entonces en las empresas? Inmediatamente se vuelve todo para atrás, se juntan todos los equipos, se modifica la calidad de ser necesario y el precio se reduce. Con el mensaje que nosotros transmitimos en función de quién es aquel en el que hemos creído, esto no pasa. Es exactamente inverso. La calidad es tan elevada, es tan infinitamente grande y es imposible bajarla. Con lo cual, decimos esto, Jesucristo es el gran mensaje que llega a la persona independientemente de la persona. Y este dato es importante, porque a veces los mismos cristianos andamos tratando de ajustar nuestro mensaje a aquel que nos está escuchando. En esta noche, cuando nosotros hablamos de Jesucristo,
estamos hablando no de un maestro religioso extraordinario que dejó boquiabiertos a los sacerdotes, de algo mucho más que eso. No, de un erudito, de un orador extraordinario que dejó a todos los sabios sin palabras. Mucho más que eso. En esta noche no estamos hablando de un filántropo que atendía a todos los hombres y mujeres bien y que quería el bien para las personas. Estamos hablando de mucho más que eso. ¿Saben de qué estamos hablando, queridos hermanos y queridos amigos? Estamos hablando del único, pero del único, no hay otro, el único, que desde el sufrimiento más profundo podía generar paz a las almas de las personas. Repito, de aquel que desde el sufrimiento más profundo podía generar paz. Increíble. Dice el pasaje, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y no es que cuando nosotros transmitimos a este en el que hemos creído, empezamos a hablar de una carnicería, como que fue puesto en la cruz, y en la cruz fue lastimado, ensangrentado, golpeado, maltratado, porque ¿saben qué? A veces lo transformamos en un mártir. Y él no fue un mártir. Él fue el único que podía, desde el sufrimiento más extremo, generar paz en las almas de las personas. El único que podía lograr esto. No. Jesucristo no fue un mártir que murió en la cruz así nomás. No, no le vamos a decir a nadie, y mucho menos en este Zoom, ni en ningún lado, que le haga un favor al pobre Jesucristo que estaba colgado ahí. Tenía poder para poner su vida, tenía poder para volverla a tomar. Murió en esa cruz, resucitó al tercer día, y te digo algo, y mi hermano también te digo algo, la Biblia habla mucho más extensamente de la resurrección de Jesús que de la crucifixión de Jesús. Lo que ocurre es que el Señor Jesús en la cruz de Calvario experimentó un dolor de tanto padecimiento y de tanto sufrimiento que fue mucho más grande que el dolor de su cuerpo, de su piel, de sus heridas. Fue el peso y el precio del pecado del hombre, de la humanidad en su conjunto, el tuyo, el suyo, el mío. Yo he creído en este Jesucristo. Y el Jesucristo que te transmitimos, te queremos decir esto como iglesia de todo corazón, el Jesucristo que te transmitimos es el único, pero escucha bien esto, y hermano, hermana, escuche bien esto porque usted transmite a este Jesucristo, único, nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que los hombres podemos ser salvos, Hechos 4:12, único. Yo he creído en este Jesucristo. Hermanos, hemos creído en este Jesucristo y nosotros transmitimos a este Jesucristo. Y esta perlita te quiere decir, mi amigo, si estás en medio nuestro, en esta noche y en este Zoom, esta perlita te quiere decir que lo que te transmitimos lo vale. Lo vale todo. No es una muleta de vidrio en la que te podés apoyar y que se rompe. La verdad que la mayoría de los presentes en este Zoom te podemos decir que nos cambió la vida, que vive haciéndonos el bien y que enfrentar cualquier circunstancia, aún la pandemia, cualquier circunstancia, con Jesucristo de la mano, lo cambia todo. Te recomendamos creer en este Jesucristo, aceptalo. Primera perla preciosa conceptual, ¿cuál fue? A quien he creído. Segunda perla preciosa conceptual de este pasaje es a quien transmito. Ahora, les invito a ver dos perlas literales. No les puedo preguntar porque se tendrían que desmutear todos y se arma un lío bárbaro, ¿sí? Pero la perla literal, ¿cuál es? La perla literal es aquella que el pasaje mismo la escribe y la dice. Y aquí dice, el versículo 15, Él es la imagen. Imagen es esta perlita. Y agrega, imagen del Dios invisible. La Biblia explicita claramente que a Dios nadie le vio jamás. Si ustedes se acordaran de Moisés y aquel episodio extraordinario en que él quería ver la gloria de Dios a toda costa, Dios pasa por la hendidura de una peña donde Moisés tenía que poner el ojo, pasa por allí de espalda y poniendo su mano delante. Nadie podía ver a Dios y vivir. Imagen, en primer lugar, tiene que ser tomado en este sentido. La imagen es la corporización de algo que puedo ver con mis ojos. Quiero decir, Mateo 1:23 lo explicó, llamará su nombre Emmanuel, porque Dios con nosotros significa Emmanuel,
queremos decir que la imagen de Dios fue Jesús hasta tal punto que los ojos mortales de hombres y mujeres pudieron ver a Dios mirándolo a él. Es lo que explica en Juan 14:9, cuando dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso dice en Juan 10, yo y el Padre, uno somos. La corporización absoluta de Dios. Dios mismo estaba siendo visto por las personas. Extraordinario, extraordinario. Pero esta perlita preciosa tiene una segunda mirada de imagen. La segunda mirada de imagen es la representación. La imagen es una representación. ¿Y una representación de qué en este caso? De intereses. ¿Vieron cuando uno dice que un objeto o una persona es la imagen de algo, la imagen de una empresa, la imagen de una iglesia, la imagen de un producto? Bueno, los intereses de Dios fueron representados absolutamente por Jesús. Y en este sentido también es imagen. El primer hombre creado y la primera mujer creada no pudieron representar los intereses de Dios. ¿Por qué? Porque cayeron en el pecado. Este problema que todos tenemos dentro y que solo Jesucristo puede solucionar. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, que no es un creado bajo ningún punto de vista, pero el hombre perfecto irrumpe ante la humanidad y es el único representante 100% perfecto de los intereses de Dios. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? Que los hombres y las mujeres sean salvos, que acepten el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que cambien su vida para siempre, que cambien el entorno que los rodea, que los matrimonios se restablezcan, que los hogares cambien, que los placeres que lastiman y destruyen el cuerpo sean abandonados y que las personas sean hechas nuevas. Jesucristo fue el absoluto representante del sublime interés de Dios de llegar a nuestros corazones y que nosotros tengamos salvación. Quizás esta perlita preciosa de la imagen de Dios sea, para vos, para usted en esta noche, una razón para creer que Jesucristo te quiere salvar y que representó también los intereses de Dios, que se entregó en una cruz a morir por vos, a morir por usted, como lo hizo por la enorme mayoría de quienes estamos presentes en este Zoom. Primera perlita literal, imagen. Pero segunda perlita literal, dice este pasaje que Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. No es que Él fue puesto en la cabeza, ni es que ninguno de nosotros, los que hemos creído y que componemos la iglesia, fuimos puestos. Porque si no, la iglesia no sería un organismo, sería un ente organizado. Somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, mi hermano, que tiene a Cristo como su cabeza. Es decir, lo tiene en el control, lo tiene en la guía, lo tiene en la protección, lo tiene en el cuidado, lo tiene en la atención, lo tiene en el acompañamiento. Lo tenemos a disposición. Él es la cabeza conductora de nosotros que componemos el cuerpo y que somos la iglesia. Dice un pensador muy famoso llamado William MacDonald, que así como el cuerpo humano manifiesta a su entorno lo que es una persona, el cuerpo de Cristo manifiesta a su entorno lo que es Cristo. Y nosotros queremos manifestar a nuestro entorno lo que es Cristo para nosotros, porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos a quién transmitimos, porque sabemos que es en el que creímos y transmitimos, es la imagen de Dios, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y nos manda a nosotros a decirle a las personas que se arrepientan de su pecado y que crean en Jesucristo como su Salvador personal, para que sean hechos personas nuevas y encima, el día de mañana cuando esto ocurra, puedan ir al cielo. Esta realidad lo cambia todo. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nos lleva a nosotros con todo amor a decirle a todas las personas sobre esta realidad. Pero claro, si se fijaron, hablamos de dos perlitas conceptuales, hablamos de dos perlitas preciosas literales, y quiero terminar con una perlita preciosa, pero de carácter conceptual. ¿No les llama la atención que el apóstol Pablo haya escrito estas cosas? Miren, yo les voy a decir en qué sentido les digo lo que les digo. El apóstol Pablo termina siendo apóstol precisamente porque tuvo un encuentro con Jesucristo, porque la gran condición apostólica era que hayan estado con Jesucristo. Y Pablo tiene un encuentro con Jesús,
señal milagrosa y extraordinaria en el momento en que lo acepta por fe y se convierte al Evangelio. Después, en 3 oportunidades más, el libro de los Hechos nos cuenta que de maneras milagrosas y distintas, Jesús se le manifestó a Pablo. Ahora bien, hay que reconocer que Pedro, que Juan, que también escribieron distintos pasajes del Nuevo Testamento, habían estado viendo a Jesús como Dios perfecto, como creador perfecto. Pedro y Juan estuvieron en la popa de esa embarcación, en la cual con solo la presencia de Jesús ahí arriba se detuvieron los mares, los vientos y toda la tormenta. También habían visto, de más lejos o de más cerca, cómo Jesús le ordenaba a los demonios que se fueran y los demonios se iban porque él realmente era Dios. Ellos lo habían visto con sus propios ojos. ¿No les llama la atención? ¿Por qué razón no son ellos los que escriben tan claramente del Dios creador, del Dios hecho hombre? ¿No les llama la atención que no hayan sido ellos? ¿Por qué Pablo? Esta perlita preciosa nos habla de propósito divino. Porque la lógica de Dios no tiene nada que ver con mi lógica y con tu lógica. Pablo es el que enseña más que ninguno sobre la cena del Señor. Y nunca estuvo aquella noche en que Jesús partió el pan y repartió el vino. Los propósitos de Dios son extraordinarios. La vida cristiana es extraordinaria porque tiene un propósito. En estos tiempos de pandemia y de cuarentena, uno habla con mucha gente que no está sabiendo muy bien qué hacer con su vida. El problema no es en la pandemia, el problema era antes de la pandemia. Y la realidad es que la vida del que tiene a Cristo en su corazón es una vida que tiene propósito todos los días de su vida. Dice el salmista en el 138:8, Jehová, Dios, cumplirá su propósito en mí. Y Dios eligió a Pablo para escribir estas cosas, porque Pablo era el más apropiado para hacerlo, porque el más apropiado es aquel que entra en el propósito de Dios. Este hombre que iba a tener que entender cuánto iba a tener que sufrir a causa del Evangelio, y que iba a repartir el Evangelio por todo el mundo conocido, y que Dios tenía en su propósito que llegase hasta Roma, y que iba a llegar hasta allí para seguir anunciando el Evangelio. Le anunciaba el Evangelio al mendigo, y le anunciaba el Evangelio a los funcionarios y al emperador. Tenemos una vida con un propósito absoluto, superior, diferente. Y eso nos lo dio Cristo. Nos lo dio aquel en el que hemos creído. Nos lo dio aquel al que transmitimos. Y creímos y transmitimos al Dios invisible, la cabeza de la iglesia, que encima tiene un propósito todos los días para nuestra vida. Si no conoces a Jesucristo, no sabes lo que te estás perdiendo. Si no conoces a Jesucristo, no sabes cómo enfrentar la pandemia de la vida de una manera distinta. Por eso también te pedimos que en esta noche, además de que escuches nuestra alegría por lo que significa lo que hemos creído, que te copies un poquito y que escuches que Jesús murió por vos en la cruz, que quiere hacer una obra en tu corazón y desde tu corazón cambiar la vida, que nuestro problema es el pecado y que Él se entregó en la cruz por nuestros pecados. Y que si probaste con un sinfín de situaciones y de cosas, desde botiquines hasta religiones, desde médicos hasta una buena conciencia, nunca te sirvió de nada. Pero si aceptás a Cristo en tu corazón, la vida se hace nueva para siempre. Nosotros los que hemos creído que somos buenos solamente porque Cristo está dentro, nada más, te decimos que en quien hemos creído es lo mejor que nos pasó, que a quien transmitimos es lo mejor que podemos darte, que nos relacionamos con el Dios invisible y que nos sentimos parte de este cuerpo que es la iglesia para anunciar las virtudes de aquel que la llamó de las tinieblas a su luz admirable, que tenemos un propósito en la vida y entre otras cosas que tiene ese propósito es decirte a vos que aceptes a Cristo en tu corazón y que recibas su salvación. Nadie te la puede dar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es una decisión. ¿Se toma o se deja? Si te arrepintieras de tu pecado y creyeras de todo corazón que Jesucristo se entregó en la cruz por vos, tendrías salvación y vida nueva en este mismo Zoom. ¿Lo harías?
qué bueno sería. Gracias a todos por su atención. Un verdadero placer compartir este rato juntos.